Vamos a comenzar con la presentación del profesor José Francisco Fernández. Para la presentación yo quería contar una pequeña anécdota que parece medio rara, pero bueno, creo que es graciosa como para ver cómo nos conocimos. Mis suegros viven en Málaga y un día recibo un mail de un profesor de la Universidad de Almería que había traducido Mercier Camier. Y yo justo me iba al otro día de ese mail. Entonces quedamos en contacto. Y esto hace 5 años más o menos. Y desde entonces, justamente por tener mis suegros en Málaga, nos encontramos todos los años en España y hacemos encuentros beckettianos. Nos encontramos, hablamos, nos pasamos material que hayamos producido en ese tiempo. Y bueno, fue una alegría enorme, y es una alegría enorme hoy también presentarte en este momento. José es, mejor dicho, es director de la revista Estudios Irlandeses de la Universidad de Almería. Dentro de esa universidad ha coordinado el máster de estudios ingleses y tiene una vasta producción en traducción de la obra de Samuel Beckett. Mercier Camier, que decíamos recién, Dream of Earth to Middle Women, también lo ha traducido en la editorial Tusquets. Primer Amor, una edición que salió el año pasado. Y también el relato Asunción, del cual hablamos el primer día de estas conferencias. El trabajo de José Francisco se titula José Emilio Pacheco, traductor de Samuel Beckett, el caso de Cómo es, 1966. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucas. ¿Se oye bien? ¿Tengo que darle a algún sitio? Ah, ¿así mejor? A ver, así. ¿Ahora? No. Sí. ¿Ahora sí? ¿Mejor? Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias por venir a esta hora tan intempestiva. Antes que nada me gustaría pedir disculpas porque es un atrevimiento venir aquí de España a hablarles a ustedes de un poeta mexicano que conocen muchísimo mejor que yo. Es un atrevimiento y una osadía y por eso les pido perdón de antemano. Pero hay una razón. Cuando traduje Cómo es el año pasado y realicé un trabajo previo de ver que lo había traducido previamente en el castellano como una investigación, descubrí que lo había evidentemente traducido José Emilio Pacheco, cuya obra desconocía y ahora me parece fascinante, y sin embargo no había nada, no encontré nada escrito sobre esa traducción. Y eso fue lo que me llevó a indagar para preparar mi traducción, a indagar sobre esta traducción, sobre quién la había hecho, en qué condiciones, y este es el resultado. Bueno, pues comienzo. En todas las biografías de José Emilio Pacheco se destacan sus múltiples facetas en el mundo de la cultura: poeta, narrador, crítico, columnista, ensayista y, por supuesto, traductor. Sus trabajos en este último terreno son muy destacados y en las semblanzas biográficas que acompañan a sus libros puede leerse que ha traducido, entre otros, a T.S. Eliot, a Samuel Beckett, Tennessee Williams, a Walter Benjamin, Harold Pinter, Victor Hugo, William Faulkner. Todos esos autores traducidos por Pacheco dan una muestra de la vasta cultura del poeta mexicano y de su infinita curiosidad como hombre de letras. Sin embargo, su actividad como traductor se nombra con frecuencia de pasada, como un mérito más en su currículum, sin que exista un análisis detallado de este tipo de trabajos. Mi intención con esta investigación es la de detenerme en una de estas traducciones, concretamente la versión que hizo Pacheco para la editorial Joaquín Mortiz en 1966, de una novela de Samuel Beckett, Cómo es, con el objeto de indagar en el origen de este trabajo, situarlo en su contexto y a la vez ofrecer una valoración crítica del texto traducido. De alguna forma podría decirse que la extrañeza de la obra original, una de las más originales del novel irlandés, se ha extendido a la traducción realizada por Pacheco,
creando un clamoroso silencio a su alrededor, pues, como decía al inicio en mi introducción, no existen estudios críticos sobre la primera traducción al castellano de esta novela de Beckett. Pacheco hizo la primera versión. Hablemos del contexto histórico. Desde finales de los años 50 del pasado siglo, Samuel Beckett se consolida como autor de referencia en el panorama internacional. Pasado el impacto de Esperando a Godot, la continua producción literaria del autor irlandés, la frecuencia de las representaciones de sus piezas teatrales por todo el mundo, la profundidad y variedad de los temas que tratan y las innovaciones formales que aportan a los distintos géneros literarios hace que se superen estereotipos que inicialmente se habían asignado a su escritura y que su nombre se asocie al tipo de literatura más experimental y arriesgada que se produce en la segunda mitad del siglo XX. En el mundo hispano, al principio de forma tímida, se empieza a reaccionar ante el desafío intelectual de los libros de Samuel Beckett. La primera traducción de Esperando a Godot, como señaló Lucas en una intervención ayer, o fue hoy, la primera traducción al castellano se publica en Argentina, en una traducción de Pablo Palant, en Buenos Aires, editorial Poseidón, que precede en 3 años a la primera versión que se publica en España. Dicha publicación, la de Pablo Palant, es reseñada un año más tarde en la revista de la Universidad de México, en octubre del 55, donde se destaca la ausencia de comunicación entre los personajes y cómo el lenguaje de la obra se transforma en un pálido fantasma del pensamiento. Igualmente, destacados intelectuales mexicanos de la época, como Ramón Xirau o Luisa Josefina Hernández, en artículos escritos en publicaciones como Revista Mexicana de Literatura o en México en la Cultura, empiezan a situar a Beckett como referente de las nuevas corrientes en la literatura. El hecho de que en 1961 un consorcio de editoriales, entre las que se encuentra la española Seix Barral, conceda a Beckett y a Borges el Premio Internacional Formentor, contribuye decisivamente a que se consolide la proyección de su obra en el público de habla hispana. Las referencias críticas sobre el autor irlandés, así como las traducciones de sus obras hechas en Argentina o en España, eran recibidas por avidez por una generación de intelectuales mexicanos con clara vocación internacional. Se trataba, como señala Deborah Cohn, de una nueva hornada de escritores que defendían una visión del saber amplia e integradora. It was a tightly knit group of internationalizing intellectuals who dominated cultural production through their monopoly of popular and elite media, seeking to legitimate a cosmopolitan definition of Mexican culture. Existía, por tanto, en el México de los años 50 un clima receptivo a las novedades literarias de los Estados Unidos o de Europa. Esta situación se debía al momento expansivo que atravesaba la economía, al interés del poder político por propiciar una apertura del país en todos los frentes y a la labor de importantes editoriales, la tarea iniciada por el Fondo de Cultura Económica, después continuada por ERA o por Siglo XXI. La idea era ampliar el horizonte cultural de los lectores mexicanos por medio de la edición a precios asequibles de clásicos universales y de autores contemporáneos de prestigio. José Emilio Pacheco era uno de esos jóvenes cultos, con conocimientos de idiomas, que empezaban a escribir sus primeros libros, publicaban en suplementos literarios, frecuentaban las instituciones culturales del momento y seguían a figuras pioneras como Octavio Paz en la exploración de las literaturas extranjeras. Aunque el clima era, por tanto, propicio para que en México aparecieran traducciones de obras de vanguardia, la publicación en castellano de Cómo es no se podría entender sin la figura de Joaquín Díez Canedo, al frente de la editorial Joaquín Mortiz. Es bien conocido el papel que jugó en las letras mexicanas la creación de esta editorial en 1962. Joaquín Díez Canedo tenía a sus espaldas la experiencia de 20 años de trabajo en el Fondo de Cultura Económica y era un experto conocedor de la cultura literaria de su país adoptivo. Su interés por aunar el talento emergente de la literatura mexicana con lo más novedoso de las letras europeas le empujó a emprender una nueva aventura editorial con la fundación de Joaquín Mortiz. Su talento como editor, sus amplios contactos y su personalidad extrovertida hicieron mucho para que la compañía prosperara y se convirtiera en la editorial literaria por excelencia de México durante los años 60 y 70. El empeño de Díez Canedo en publicar versiones en castellano de obras que estaban causando impacto en Europa tuvo como resultado que desde los primeros títulos el catálogo de Joaquín Mortiz se nutriera de traducciones. Los libros que la nueva editorial sacaba al mercado, como dice un crítico,
significaron la renovación de la sensibilidad de una época, el descubrimiento de la palabra de los jóvenes, la innovación del imaginario de los lectores, la noticia de la novísima literatura universal. Entre los primeros títulos, por ejemplo, como recuerda Danny J. Anderson, se incluyó la traducción de La Pitié de Dieu de Jean Cau en septiembre del 62, siendo una obra que acababa de ganar el premio Goncourt un año antes. Dice Danny Anderson, "In publishing works by already established Mexican writers and attention-getting translations, the company, Joaquín Mortiz, immediately coupled its name with the connotations of quality, high culture, innovation, and cosmopolitan taste associated with these titles." En resumidas cuentas, hubiera sido impensable que una traducción de Beckett, publicada en México en esta época, hubiera aparecido en otra editorial que no fuera Joaquín Mortiz. Era, por otra parte, inevitable que la traducción de Beckett se publicara en la serie del Volador, creada en el 63, pues estaba dedicada a dar a conocer la escritura más innovadora dentro y fuera de las fronteras de México. Salvador Elizondo, Juan García Ponce y José Emilio Pacheco publicaron en El Volador, pues reunían las características que exigía esta colección. Como apunta Eduardo Mejía, todos anhelaban verse en la serie del Volador. Vale. Pasemos ahora a ver Camoncé. Sabemos el quién, el cuándo, dónde, pero ¿por qué? ¿Por qué precisamente se escogió esta obra de Samuel Beckett para su publicación por Joaquín Mortiz? Si bien su talla como autor esencial en el desarrollo de la literatura de posguerra era incuestionable, es cierto que Beckett no se había traducido en México con anterioridad, al menos en formato libro. En el mismo año de publicación de Cómo es, Salvador Barros publicó en la revista Diálogos, Artes, Letras, Ciencias Humanas una traducción de Imagina, Muerta Imaginación. Habría que esperar casi 20 años para encontrar otra traducción de Beckett realizada en México, la versión de Adriana Menassé de la obra de teatro Pasos, publicada en la revista de la Universidad de México en febrero del 84. No es hasta fechas muy recientes, 2014, cuando se publica en México una traducción de Esperando a Godot, por Roberto Mares, en la editorial Tomo. A principios de los años 60, el terreno en principio era propicio para escoger una de las obras más conocidas de la narrativa o del teatro del autor irlandés para inaugurar la historia de publicaciones de Beckett en México. Era evidente que en aquella época, y aún hoy, tener a Beckett en el catálogo de una editorial era sinónimo de prestigio y de sofisticación intelectual. El crítico Manuel Rodríguez Rivero dice, Beckett era ya una de las figuras fundamentales de la literatura de posguerra, un verdadero autor de culto, estamos hablando de los años 60, sobre el que ya comenzaba a tejerse la enorme producción bibliográfica a la que se referirá muy expresivamente años más tarde John Calder. ¿Por qué, por tanto, se escogió Cómo es? Se pueden apuntar posibles razones económicas, directamente el libro era barato, o bien relacionadas con la disponibilidad de los derechos que expliquen la elección de esta novela. Lamentablemente los archivos de la editorial se perdieron y no es posible saberlo con certeza. Es muy posible que a Joaquín Díez Canedo, buen conocedor de las novedades editoriales en Europa y en permanente contacto con sus socios de Seix Barral en España, no le pasara desapercibida la audacia estilística de Camoncé. Para el propio Beckett era una obra inclasificable, dijo Beckett, refiriéndose a su propio libro. It cannot be described as a novel nor as anything else, not even, I fear, as prose. Díez Canedo, sin duda, tendría noticias de la conmoción que supuso en su momento esta atrevida propuesta narrativa de Beckett. El crítico Maurice Nadeau, en una reseña publicada en l'Express, poco después de la publicación del libro, afirmaba que la obra iba más allá de lo que se entiende por literatura. En un sentido más desfavorable, el reconocido psiquiatra español Juan José López Ibor reducía la historia de Pym hasta el absurdo y calificaba el lenguaje de la novela como un galimatías. Y dijo, el lenguaje de los esquizofrénicos no suele ser tan difícil de entender. Cuando se publicó la traducción en inglés, How It Is, realizada por el propio Beckett, un antiguo discípulo, el también escritor Aidan Higgins, opinó que Beckett había perdido en parte su talento creativo con esta obra. En definitiva, si el editor de Joaquín Mortiz tenía la intención de poner al alcance del público autores extranjeros del momento mediante buenas traducciones, tenía en Camoncé la obra ideal. Joaquín Díez Canedo, además, tenía debilidad por la literatura francesa
y en los primeros años de andadura de su empresa, por ejemplo, publicó 3 traducciones de libros de André Breton. Como es sabido en Come on Say How It Is, Beckett desmonta la sintaxis que estructura el lenguaje y desarrolla su discurso narrativo a lo largo de una sucesión de fragmentos desprovistos de puntuación, sin conectores, sin apenas artículos y sin frases subordinadas. La yuxtaposición de sintagmas que compiten entre sí por significar, utilizando las palabras que libremente campean por el texto, dan como resultado unidades textuales confusas e inconexas, pero con gran carga evocadora. La extrañeza estilística se corresponde con el desarrollo de la acción, en la que un ser se desplaza por el fango en un lóbrego inframundo, mientras que en su interior, cuando cesan sus propios jadeos, resuena una voz que le recuerda fragmentos de su vida en un ámbito superior, equivalente a la vida convencional en la Tierra. Se trata de una distopía envuelta en una oscuridad deslumbrante, con ecos de la Divina Comedia de Dante. La elección de José Emilio Pacheco como traductor de Come on Say tuvo que ser forzosamente tomada por Joaquín Díaz Canedo. Está documentada su dedicación, la de Joaquín Díaz Canedo, su dedicación personal a cada uno de los libros de la editorial, empezando por la gestión de los derechos y terminando con el diseño de las páginas e incluso la elección del papel. Con la perspectiva que proporciona el tiempo transcurrido desde entonces, también parece algo natural que fuera José Emilio Pacheco quien se encargara de la traducción de este libro. Era habitual que jóvenes escritores fueran los encargados de hacer las traducciones literarias de especial interés para los editores. Así fue sin duda en el caso de las primeras traducciones de Samuel Beckett en España, realizadas en la mayoría de los casos por jóvenes poetas o narradores, quizá con 1 o 2 libros en su haber. Al ser estos los que sabían idiomas y tenían la necesaria preparación intelectual en dicha tarea, como Pere Gimferrer, Gabriel Ferrater, Félix de Azúa y Ana María Moix, entre otros. Ellos se encargaron en España de traducir a Beckett en ediciones que aún hoy se consideran obras de referencia. José Emilio Pacheco, por tanto, era un caso similar en México, un intelectual al inicio de su carrera en el que un editor podía confiar para realizar encargos literarios de gran especialización. Tras abandonar la carrera de Derecho para dedicarse a la escritura, Pacheco no había hecho otra cosa sino colaborar en las revistas literarias en suplementos culturales del momento. Fue una dicha ser joven en los 60, dijo Pacheco. Editoriales, libros, autores, librerías, revistas, público, todo se conjuntó para hacer de aquellos breves años, 1962-68, lo que hoy vemos como una pequeña edad de oro mexicana. Son palabras de Pacheco. Además de iniciar una prometedora carrera como poeta, Pacheco se entrega plenamente al periodismo cultural, escribiendo críticas y reseñas de libros. Jaime García Terrés, gran gestor cultural de su época, le encarga traducciones para la revista de la universidad. Será en la última página de esta publicación, como todos ustedes saben, donde tendrá lugar el origen de columnas que publicará durante toda su vida en distintos medios y que se conocerán como Inventario. En 1966, además, edita la antología Poesía en Movimiento, junto con Octavio Paz y otros. De alguna forma, por tanto, era inevitable que José Emilio Pacheco entrara en la órbita de la editorial Joaquín Mortiz. Al principio se encargó de trabajos menores, como la redacción de las solapas de los libros. Pacheco calculaba que aproximadamente había escrito 200 solapas. Después tradujo y publicó sus propias obras en la editorial. Morirás lejos, en el 67, y El principio del placer, en el 72, ambos en la serie del Volador. Y no me preguntes cómo pasa el tiempo, en su tercer libro de poemas, creo, en la colección Las dos orillas. El que se convertiría con el tiempo en el Premio Cervantes del año 2009, nunca dejó de admirar la labor cultural, la labor cultural de Joaquín Díaz Canedo al frente de la editorial y valoraba especialmente su empeño en dar a conocer nuevos autores. Pacheco dijo de Díaz Canedo: dejó su vida en la editorial y los libros que ayudó a hacer son ahora su monumento. Por su parte, Joaquín Díaz Canedo tuvo siempre en alta estima intelectual a José Emilio Pacheco. Alababa su labor de analista de la cultura en sus columnas. Y Joaquín Díaz Canedo dijo de Pacheco: para mi juicio es el más crítico de México. El encargo de traducir Come on Say tuvo que producirse en torno a 1962 o 63, pues José Emilio Pacheco afirmó que la traducción le había llevado cerca de 4 años. Antes de analizar la versión en español de Come on Say,
por José Emilio Pacheco, es necesario destacar que la traducción en el poeta mexicano era parte esencial de su labor como creador. Entendía Pacheco la literatura en general como un diálogo con los autores que le precedieron y con el lector, en una especie de debate abierto que en su caso tenía el poema como punto de encuentro. Son conocidas sus aproximaciones o traducciones libres de textos de otros escritores. Los poetas cuya obra recreaba eran un pretexto para explicar su propia poética y para mostrarnos, dice un crítico, su experiencia lectora y de escritura. Es frecuente en la poesía de Pacheco encontrar otras voces de poetas que admira, bien presidiendo sus propios versos, bien incluyendo fragmentos ajenos en sus poemas. Se trata de acceder a la metapoesía por medio de otras voces que el autor convierte, mediando la escritura, en propias, dice un crítico. El propio Pacheco destacaba el fluir de un tipo de lenguaje fértil que brotaba de sus versiones libres. Dijo Pacheco, sus palabras textuales: «No tengo nada contra los traductores académicos, pero mi intención es muy distinta. Producir textos que puedan ser leídos y juzgados como poemas en castellano, reflejos y aún comentarios en torno de sus intactos e inmejorables originales». Fin de la cita. A pesar de que Pacheco especificaba que este tipo de intervención como traductor tenía lugar en sus versiones no académicas de textos de otros autores, como veremos a continuación, incluso en sus traducciones profesionales se producía un alto grado de interacción con el original. Pacheco, como traductor de Beckett, cumplió a rajatabla con la tarea encomendada y realizó una labor caracterizada por su profesionalidad. Sin embargo, dentro de las opciones disponibles al traductor de cualquier género literario, Pacheco optó por acercar el texto al receptor de la novela, buscando que la obra de Beckett, en la medida de lo posible, fuera asequible al lector mexicano de su tiempo. En un artículo publicado poco después de la aparición de Cómo es, en versión de Pacheco, el propio poeta exponía una declaración de principios que se puede extender a su labor como traductor. Y cito a Pacheco: «Nuestros artistas saben que cuanto pinten, compongan, escriban, etc., se hallará fatal, inexorablemente determinado por su condición de mexicanos, pero que no hay razón alguna de que no dispongan de lo que pertenece a todos los hombres, y así, convirtiendo, nacionalizando estas influencias, enriquezcan con sus propios matices la tradición de la cultura mexicana». Fin de la cita. Mi hipótesis de partida en este artículo es que Pacheco, como traductor, siguiendo un objetivo que compartía con Díez-Canedo, concibió su versión de Beckett como un elemento más para contribuir a la apertura de la cultura mexicana a las corrientes literarias más actuales de la época. Para ello, necesariamente tenía que naturalizar, en la medida de sus posibilidades, el texto beckettiano, ya de por sí, como hemos visto, extraño y excéntrico. De ahí la mezcla de sofisticación y llaneza de esta singular traducción. Me gustaría, antes de analizar la traducción, decir brevemente algo de cómo se hizo. Para eso tuve la suerte de contactar con la hija de José Emilio Pacheco, Laura Emilia Pacheco, ella misma traductora. En un correo electrónico, no hace mucho, durante el transcurso de esta investigación, me dijo que ella no sabía nada de esta traducción, no tenía recuerdos de que su padre hablara especialmente de esta traducción. De todas formas, Laura Emilia habló con su madre, Cristina, y le pudo confirmar estas palabras que cito con su permiso. Laura Emilia Pacheco me contaba en este correo electrónico que la traducción de Cómo es fue uno de los primeros trabajos en los que ellos colaboraron. Pacheco le dictaba a Cristina, o José Emilio le dictaba a Cristina, y era al poco tiempo de casados, solo con 23 años, y ella con 21. Supongo, me imagino, aunque esto es ya elaboración mía, después Pacheco puliría, corregiría, modificaría o revisaría esos originales. Muy bien. Pasemos ahora a analizar. ¿Solo 5 minutos? Bueno. Intentaré. A ver. Esto no funciona. Ah, ahí está. Vale. Bueno, haré lo que pueda. Algunas de las características de la traducción de Common-Se de Samuel Beckett. Para tener un modelo de referencia con el cual comparar este trabajo, he acudido a la versión más extendida en español de la misma novela, la realizada por Ana María Moix. Bien, veamos el léxico. En su versión de Cómo es, Pacheco utiliza un léxico rico, sólido, rotundo, más cercano al castellano clásico que al habla actual.
Esto hace que la prosa poética de Beckett mantenga en español una carga de profundidad anclada en la tradición. Muchos de los términos comunes empleados por Pacheco, frente a los más coloquiales utilizados por Moix, remiten al lector a un registro culto, y aquí lo pueden ver en las dos columnas. En lugar de barro, saco, cuerda, falta, retazos o felicidad, que son términos usados por Moix, Pacheco acude a lodo, costal, soga, carencia, jirones o dicha. Lo mismo ocurre en su elección de adjetivos. Si Moix dice viejas, Pacheco dice antiguas. Si Moix dice continuar, Pacheco dice proseguir. Si Moix dice por todas partes, Pacheco dice donde quiera. Eso es. Bien, hay en Pacheco también un cierto vuelo lírico, probablemente debido a su trayectoria como poeta, que no se encuentra en la traducción de Ana María Moix. Determinadas selecciones en la ordenación sintáctica muestran que Pacheco procura mantener la musicalidad de la frase. La atención al sonido y a la cadencia del texto hacen que la versión de Pacheco tenga como resultado una cuidada recreación poética. Una de las frases, por ejemplo, que más se repite en el texto, quelque chose là qui ne va pas, Pacheco la vierte al español con un ritmo expresivo. Algo hay que falla ahí. Mientras que en Moix se lee de una forma plana y neutra. Algo ahí no marcha. A veces una simple inversión en el orden de las palabras dota al texto traducido de una mayor sonoridad, como este ejemplo que tienen, ¿no? Les yeux brûlés d'amour sévère. Pacheco lo traduce como arden los ojos de severo amor. Mientras que Ana María Moix lo traduce de nuevo de una forma correcta, pero yo diría sin gracia. Los ojos arden de amor severo, una frase neutra, plana, sin ningún tipo de color poético, por decirlo así. Y simplemente le ha dado la vuelta a la frase, ha cambiado el orden, no ha hecho tampoco gran cosa. Bueno, no me queda tiempo, al menos algunos ejemplos más me gustaría ver. Sí, esto es importante, al menos sí me gustaría decir esto. Y es que la traducción de Pacheco utiliza en determinados casos el español hablado en México. Se aprecia aquí la intención de procurar, como dije al inicio, que el texto original, al cambiar de lengua, no sea ajeno al registro idiomático del público lector de su país, como se puede comprobar con los siguientes ejemplos. Empuja o jala, mientras que Moix dice empuja, tira. Apenas podía jalarlo, dice Pacheco, frente a apenas podía arrastrarlo. Pujo la boca abierta, dice Pacheco, empujo la boca abierta. Bueno, etcétera. Tampoco lo pueden ver ahí, cómo utiliza mexicanismos. Y el último aspecto que voy a destacar es la adaptación cultural. Pacheco busca adaptar, en su traducción de Commencé, Pacheco realiza operaciones lingüísticas relacionadas con la equivalencia dinámica entre los dos idiomas, francés y español, buscando, más que la precisión léxica, la consecución del mismo efecto en el lector mexicano. Y en ese sentido, el principal recurso que utiliza es el de la adaptación cultural, de forma que determinadas expresiones encajen en el ámbito experiencial de la audiencia a la que va dirigida la traducción. Si en el texto original se puede leer, por ejemplo, moi, belles cheveux en brosse, Pacheco lo traduce como yo, pálidos cabellos, en corte alemán. Mientras que para Moix la frase resultante sería más bien yo, pálidos cabellos al cepillo. Bueno, podría poner más ejemplos, pero creo que estamos como mal de tiempo, ¿verdad? Bueno, tendría más, pero de todas formas, si hubiera alguien interesado en el público, estaría encantado de ofrecerles más datos sobre esta traducción. Muchas gracias. Muchas gracias, José Francisco. Tenemos un par de minutitos para alguna pregunta. Sí. Más que pregunta es un comentario con respecto, en primer lugar, agradecerte esta charla tan interesante.
Yo conocí además a Salvador Barros por pura casualidad, pero bueno, esa es aparte. Hay una cuestión que quisiera señalar. Estos arcaísmos que mencionas en realidad también son mexicanismos. No es realmente, por lo menos los que tú mencionaste, Sí. son mexicanismos más que arcaísmos. Ah, muy bien. Vale, eso me interesa. Y lo del corte alemán, en la actualidad ya no se entendería, No. ya perdió vigencia. Claro, esta traducción es del 66, aunque él empezó en el 62, Sí. 63 a hacerla. No, lo que digo es que efectivamente es un mexicanismo, pero que ya perdió vigencia, por lo menos en mi opinión del conocimiento Bien. del Es español algo que, por ejemplo, en mexicano. España no diríamos. Se cortó el pelo al cepillo, es como se dice, no de corte alemán. No, nosotros ahora ya no, pero sí se decía así, Bien. ciertamente. Pero Muchas ya perdió gracias. vigencia. No, Gracias por su al comentario. contrario. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por No, esta plática. encantado. Es muy luminoso. Ojalá que muchos investigadores mexicanos quisieran hacer lo que tú haces con esto. Cómo es en la traducción de Pacheco es inencontrable. Tuve la fortuna de encontrarlo hace un par de años en un puesto de segunda mano, Sí, de viejo, aquí le decimos. igual que mi caso. Y es un tesoro. Pero bueno, tú hiciste una traducción Sí. reciente. Sí. ¿Qué elementos retomas de Pacheco con traducción pues a la mexicana o a la latinoamericana? ¿Qué elementos te llevas? Tú estarías más cercano a la traducción de Ana María Moix, ¿cierto? ¿Qué tanto retomas de Pacheco? ¿Qué tanto eliminas? Esa pregunta es muy interesante y no es un tópico. Pero hay un elemento que a lo mejor desconoces y que da la clave en todo esto. Primero, de las 4 traducciones, honestamente considero que la de Pacheco es la mejor por todas estas cosas que he dicho, con diferencia, con una gran diferencia. Sin embargo, respondiendo a tu pregunta de la de Pacheco, de la de Moix y la de Pérez Navarro, no he tomado absolutamente nada por una razón muy sencilla. Los 3 tradujeron del francés. Y mi traducción yo traduzco siempre del inglés. Entonces no me servía, trabajé las 3 en el sentido de informarme, aprender, pero no me servía en nada, porque el texto, cuando Beckett traducía del francés al inglés, como ocurrió en este caso, publicó Comanche, después tradujo su propio How It Is al inglés, cambiaba el texto. Utilizaba su lengua materna y tenía una libertad que no tenía en francés. Y por lo tanto hay cosas que yo, teniendo el francés delante y todas las traducciones, no me servían. Solo podía inspirarme o admirar la traducción de Pacheco, pero yo curiosamente estaba traduciendo un texto distinto. Es el mismo libro y no es el mismo libro. Esa es una de las grandes contradicciones de la obra bilingüe de Samuel Beckett, que tiene 2 originales en casi todas sus obras, el francés y el inglés. Por tanto, la obra de Pacheco la admiro, pero no me sirvió, porque yo estaba traduciendo un libro distinto. Que es la versión inglesa, escrita en inglés, con modificaciones. Yo a veces tenía el francés y el inglés delante, y ha cambiado el autor párrafos enteros, incluso los suprime. Entonces no podía fiarme. A eso sí, insisto en sencillamente admirarla. Evidentemente yo no soy poeta, y aunque intento seguir el ritmo, el fluir del lenguaje, no puedo pues aspirar a hacer la gran obra que hizo Pacheco. Muchísimas gracias, José Francisco. Un placer. Muchísimas gracias a todos. Y les comunicamos que próximamente aquí va a estar Mónica Raya con su diálogo Beckett Distant Beckett. Los esperamos. Gracias.